Buenas noches desde Nueva York. Son las 6:58 de la tarde de este miércoles 25 de marzo de 2026. Bienvenidos al informe de mercado de Lynx Data Insight. Antes de comenzar, les recuerdo que este análisis es generado por inteligencia artificial de Lynx Data Insight y es solo para fines informativos. No constituye asesoramiento financiero. El mercado de valores de Estados Unidos está actualmente cerrado. Estamos en horario fuera de bolsa y tenemos mucho que desempacar esta noche, así que vamos directo a los números del cierre. Buenas noches. El cierre de hoy fue interesante porque en la superficie los números se ven constructivos, pero debajo hay una dispersión enorme que cuenta una historia más compleja. El S&P 500 cerró en 6.592, subiendo 0.55%. El Nasdaq avanzaba 0.77% hasta 21.929. El Dow subió 0.66% a 46.430. Pero ojo, el protagonista silencioso fue el Russell 2000, que saltó 1.23% hasta 2.536. El VIX, sin embargo, permanece elevado en 25.35, muy por encima del rango de confort de 15 a 20. El rendimiento del bono a 10 años está en 4.33% y el de 2 años en 3.62, lo que nos da un diferencial positivo de 71 puntos base. Estamos en un régimen que yo describiría como rally técnico dentro de un entorno de volatilidad macroeconómica elevada. El BREF no confirma este rebote. 186 acciones avanzaron contra 325 que retrocedieron. Eso te dice que el dinero está siendo extremadamente selectivo. Entonces tenemos un mercado que sube en índice pero baja en amplitud, muy engañoso para el inversor casual. Pero entremos al catalizador principal de hoy, porque el flujo de noticias geopolíticas fue intenso. Irán rechazó formalmente el cese al fuego propuesto por Estados Unidos y presentó una contrapropuesta con 5 condiciones, incluyendo el control del estrecho de Hormuz. Eso suena como un punto muerto completo. Es exactamente eso, un punto muerto que el mercado todavía no está pricing con la severidad que merece. Según reportó CNBC citando a Reuters y Press TV, el canciller iraní Abbas Araghchi dijo explícitamente que Irán no tiene intención de negociar directamente con Estados Unidos, aunque están revisando la propuesta de 15 puntos de Trump a través de mediadores. Pero la condición clave, que Teherán exige control sobre el estrecho de Hormuz, es un absoluto non-starter para Washington. Trump había flotado la idea de un control conjunto, pero soberanía unilateral iraní es otra cosa. La implicación directa es que el conflicto, que inició el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, probablemente se extiende más allá de la ventana de 4 a 6 semanas que la Casa Blanca había estimado. Y eso tiene consecuencias enormes, porque el petróleo ya ha subido más de 40% desde el inicio de las hostilidades. La gasolina en Estados Unidos está en $3.98 el galón, un salto de más de 30%. El diésel ha subido más de 40% a $5.37 el galón. Esto no es un shock temporal, se está convirtiendo en un impuesto energético sostenido sobre el consumidor y sobre toda la cadena logística. Y ahí es donde empezamos a ver los efectos de segundo orden. Hoy el Servicio Postal de Estados Unidos anunció que busca un recargo temporal del 8% de combustible para paquetería. La administración Trump waiveó regulaciones de gasolina con mezcla de etanol. Incluso DoorDash lanzó un programa de alivio para sus conductores. Todo esto pinta un cuadro de presión inflacionaria real propagándose por la economía. Exacto, y ahí es donde la cadena causal se vuelve crítica. Déjame trazar la secuencia completa. Paso 1. Irán rechaza el cese al fuego y el petróleo se mantiene elevado con amenaza al estrecho. Paso 2. Los costos de transporte y logística se disparan, como evidencia el recargo del 8% del servicio postal y el diésel en 5.37. Paso 3. Esos costos se transfieren al consumidor vía precios más altos de bienes y servicios, erosionando el poder adquisitivo real. Paso 4. La tasa hipotecaria a 30 años, que estaba en 5.99% antes del conflicto, según Mortgage News Daily, ahora ronda el 6.5%, 50 puntos base más alta.
KB Home ya bajó su guía para el año completo, las solicitudes de hipoteca cayeron 5% la semana pasada, según la Mortgage Bankers Association, y Zillow la cortó su pronóstico de ventas de casas existentes de 4.3% de crecimiento a potencialmente una caída de 0.73% si la situación persiste todo el año. Estamos viendo cómo un shock energético geopolítico se transmite en tiempo real hacia vivienda, consumo y eventualmente empleo. Y ahí es donde empezamos a ver los efectos de segundo orden. Hoy el Servicio Postal de Estados Unidos anunció que busca un recargo temporal del 8% de combustible para paquetería. La administración Trump waivó regulaciones de gasolina con mezcla de etanol. Incluso DoorDash lanzó un programa de alivio para sus conductores. Todo esto pinta un cuadro de presión inflacionaria real propagándose por la economía. Eso es un cambio drástico respecto a dónde estábamos. Pasemos entonces a la pregunta que todo administrador de portafolio necesita responder esta noche. ¿Quiénes son los claros ganadores y perdedores de hoy? Voy a separarlo en cíclicos y estructurales porque la distinción importa mucho. Ganadores cíclicos. El sector energía es el claro dominante. El 100% de las acciones de energía del S&P 500 están por encima de su media móvil a 50 días y de 200 días. EQT, ticker EQT, subió 3.71%. Chevron, ticker CHVX, ha acumulado 31.2% en el último año. También los materiales básicos, con Dow Inc. subiendo 3.47% y Mosaic subiendo 4.22%, beneficiándose de la narrativa de precios de commodities elevados. Ganadores estructurales, semiconductores ligados a inteligencia artificial. ARM, ticker ARM, saltó 16% después de anunciar su chip propio AGI CPU con proyección de $15 millones en ingresos para 2031. Citi lo llamó el cambio más significativo en la historia de la empresa. Advanced Micro Devices, ticker AMD, subió 4.17% y Supermicro, ticker SMCI, 6.41%. Y las acciones del sector espacial se dispararon por reportes de que SpaceX podría presentar su IPO esta semana, buscando una valoración de $1.75 billones. Rocket Lab subió 10%, Firefly Aerospace 16%. Perdedores cíclicos, servicios financieros donde solo el 4.29% de las acciones está sobre su media a 50 días. KKR cayó 3.66%. Las aerolíneas también, con United Airlines bajando 3.47%, aplastada entre costos de combustible elevados y el shutdown parcial del Departamento de Seguridad Nacional, que está causando colas masivas en aeropuertos por la falta de agentes de TSA. Perdedores estructurales. Meta Platforms, ticker META, enfrenta un cerco legal multiproceso. Hoy un jurado en Los Ángeles la encontró negligente junto a YouTube en un caso de adicción a redes sociales con $6 millones en daños. Ayer en Nuevo México la multaron con 375 millones. Está recortando cientos de empleos en Reality Labs y Facebook. La acción cayó 0.63% hoy y acumula menos 8.48% en 2026. Microsoft, ticker MSFT, se desplomó 1.56% hoy y acumula menos 23% en 2026, presionada por dudas sobre el retorno de su inversión en inteligencia artificial. También el sector de bienes raíces, donde el 45% de las acciones está cerca de mínimos y solo el 16% está sobre su media a 50 días, directamente golpeado por tasas hipotecarias más altas. El panorama de Meta es particularmente preocupante. 2 veredictos negativos en 2 días, y recortando personal. Me parece que estamos viendo un riesgo regulatorio que se está materializando de forma acelerada. Absolutamente. Los expertos legales ya comparan esto con el momento Big Tobacco de las redes sociales. Y lo crítico es que hay un juicio federal consolidado programado para este verano en el Distrito Norte de California que involucra demandas de distritos escolares y padres a nivel nacional. Si esos precedentes se consolidan, estamos hablando de un cambio estructural en el modelo de negocio de las plataformas sociales. No es solo daño punitivo, es la amenaza de relief injuntivo que obligaría a cambios en algoritmos, verificación de edad real y monitores independientes.
Para Meta específicamente, que está simultáneamente apostando $135 mil millones en CAPEX de inteligencia artificial, los márgenes van a enfrentar presión por ambos lados, mayores costos legales y de compliance y la necesidad de seguir invirtiendo masivamente en IA para no quedarse atrás de OpenAI, Anthropic y Google. Hablando de inversión en IA, el anuncio de ARM fue el contrapunto brillante del día. Pasaron de ser un licenciador puro a fabricar su propio chip. Eso tiene implicaciones enormes para toda la cadena de valor de semiconductores. Es un cambio tectónico. ARM básicamente está compitiendo ahora con sus propios clientes, Amazon, Microsoft, Nvidia, Google, pero lo están haciendo de forma inteligente. El chip AGI CPU está diseñado para inferencia de IA en centros de datos, que es exactamente donde la demanda es más fuerte con el auge de la IA agéntica. Meta es el primer cliente oficial. OpenAI y Cloudflare también. Lo venden a un margen bruto del 50%. Citi proyectó que los 15 mil millones en ingresos generarían 7.5 millones en utilidad bruta incremental y 5 mil millones en utilidad operativa. Esto expande el mercado total direccionable de ARM hacia empresas que no podían costear diseñar sus propios chips custom. Es fundamentalmente positivo para el ecosistema de IA, pero también una señal de que la competencia en Silicon para data centers se está intensificando. Perfecto. Vamos ahora a los escenarios. Caso base y caso de riesgo con números concretos. Caso base, al que le asigno un 60% de probabilidad. La guerra con Irán se resuelve parcialmente para mediados de mayo, coincidiendo con la cumbre Trump-Xi programada en Beijing para el 14 y 15 de mayo. La Casa Blanca confirmó hoy ese calendario, lo cual sugiere que la administración espera que el conflicto se desescale para entonces. En este escenario, el petróleo retrocede entre un 15 y 20% desde niveles actuales. La gasolina baja de 3.98 hacia 3.30 o 3.40 el galón. El rendimiento del bono a 10 años se modera hacia 4.10 a 4.15%, mientras que la Fed mantiene tasas sin cambio en las reuniones de mayo y junio, con el mercado empezando a pricear un recorte para septiembre u octubre. El S&P 500 podría testear el rango de 6.800 a 7.000 para fin del segundo trimestre, liderado por energía, semiconductores e industriales. Caso de riesgo, al que le asigno un 25% de probabilidad, Irán escala las tensiones en el estrecho de Hormuz, interrumpiendo parcialmente el flujo de crudo. En ese escenario, el petróleo podría saltar hacia 140 o 150 dólares por barril. Eso forzaría la gasolina por encima de $5 el galón. El rendimiento a 10 años subiría hacia 7.75 o 5% a medida que el mercado pricee inflación persistente. La Fed se vería obligada a señalizar al menos una subida de tasas, lo que provocaría una corrección de 12 a 15% en el S&P 500, concentrada en sectores de duración larga como tecnología growth, bienes raíces y consumo discrecional. Las acciones hipotecarias y home builders serían particularmente vulnerables. El VIX probablemente superaría 35 en ese escenario. El caso de riesgo suena genuinamente amenazante, especialmente porque la contrapropuesta iraní, con el control del estrecho de Hormuz, sugiere que están pensando en usar esa carta. Correcto. Y hay un quiebre de correlaciones que quiero destacar. Normalmente, cuando las acciones suben, como hoy, el VIX debería bajar, pero tenemos al S&P 500 subiendo medio punto porcentual con un VIX en 25.35. Esa divergencia me dice que el mercado de opciones está poniendo una prima de protección significativa contra un evento de cola. Los compradores de acciones están persiguiendo el momentum de corto plazo, especialmente en semis e inteligencia artificial, pero los compradores de protección están pagando precios elevados por coberturas. Cuando ves esa divergencia, históricamente precede a un movimiento brusco en una u otra dirección dentro de las próximas 2 o 3 semanas. Fascinante. Esa lectura del VIX contra los índices me parece una de las señales más honestas del mercado. Con todo esto en la mesa, ¿cómo posicionarías un portafolio esta noche? Máxima convicción. Mantener y aumentar gradualmente exposición a energía integrada, particularmente nombres como Chevron y ConocoPhillips, ticker COP, que están beneficiándose tanto del precio del crudo como de la opcionalidad en Venezuela. Segunda posición. Semiconductores vinculados a la infraestructura de IA, específicamente Nvidia, AMD y el ecosistema ARM. El anuncio de hoy valida que la demanda de chips para inferencia se está acelerando. Táctica.
Posiciones cortas o reducción en real estate y home builders, donde las tasas mortisarias elevadas y las cancelaciones de contratos en máximos de 2017, según Redfin, están creando viento en contra significativo. Asignación central, sobreponderar energía y semiconductores, mantener neutral en consumo defensivo, infraponderar financieros y bienes raíces. Cobertura táctica, opciones put sobre el S&P 500 con strike 5% fuera del monedero para los próximos 60 días, aprovechando que la prima todavía no refleja completamente el riesgo de escalada en el estrecho de Hormuz. Evitar software pure play sin generación de caja, acciones de megacap con riesgo regulatorio elevado como Meta y aerolíneas atrapadas entre costos de combustible y disrupciones operativas por el shutdown de DHS. Urgencia, reducir inmediatamente exposición a home builders y REITs residenciales, aumentar gradualmente energía y semis en cualquier pullback. Horizonte, estas posiciones son para el próximo trimestre al menos, con la cumbre Trump-Xi en mayo como el próximo catalizador macro clave. Cuando das un paso atrás, ¿de qué se trata realmente este mercado hoy? Se trata fundamentalmente de la colisión entre dos fuerzas. Por un lado, un shock energético geopolítico que amenaza con reavivar la inflación y congelar la senda de política monetaria de la Fed justo cuando la economía necesitaba alivio. Por el otro, una aceleración real en la monetización de inteligencia artificial, evidenciada por ARM, por el CAPEX masivo de Meta, por la IPO inminente de SpaceX, que está creando bolsas de oportunidad genuina en medio de la incertidumbre. El mercado está intentando resolver esa tensión en tiempo real, y lo está haciendo de forma extremadamente selectiva. Energía e IA están recibiendo flujos. Todo lo demás está compitiendo por sobras. Y esa selectividad va a intensificarse mientras el VIX se mantenga por encima de 25. Para cerrar, tus 3 conclusiones de esta noche. Primera, el riesgo. La contrapropuesta iraní exigiendo control del estrecho de Hormuz es la variable de riesgo más importante para los mercados globales en este momento. Si las negociaciones colapsan y hay una interrupción del flujo de crudo por el estrecho, estamos ante un escenario de petróleo en 140 o más que cambiaría fundamentalmente el régimen macro. No es el caso base, pero la probabilidad no es despreciable. Segunda, la perspectiva de mercado. El rally de hoy fue un rally de selectividad extrema impulsado por momentum en semis y flujos a energía. La amplitud negativa con 186 avances contra 325 retrocesos y un VIX elevado sugieren que este no es el inicio de un rally sostenido de base amplia. Es más probable un rango de consolidación con rotación sectorial agresiva en las próximas semanas. Tercera, posicionamiento. La operación de mayor convicción en este entorno es la barra entre energía e infraestructura de IA. Son los dos sectores con catalizadores fundamentales claros y momentum de flujos. Use cualquier debilidad en semiconductores para acumular, use la fortaleza en índices para añadir protección a la baja y mantenga la disciplina de no perseguir el rebote en sectores sin catalizador propio. Excelente análisis como siempre. Gracias por escucharnos. Aquí Links Data Insight. Estaremos de vuelta mañana con su próximo informe de mercado.